Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Hoy, ¿qué criterios se utilizan para formar un fondo de inversión? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la tercera temporada de Formación Financiera Aula, la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank, para estar al día sobre los temas más actuales de finanzas e inversión. Soy Josep Lop, responsable del programa de formación para accionistas en CaixaBank. Empezamos. Podcast Programa Aula. En el programa de hoy estamos acompañados por dos invitados que nos hablarán sobre los fondos de inversión y cómo gestionar nuestras carteras. En primer lugar, quiero presentar a Carme Piñol, directora responsable del sector financiero de CaixaBank Asset Management. Bienvenida. Hola a todos, es un gusto estar aquí y compartir información sobre uno de los grandes temas en el sector financiero, como son los fondos de inversión. Y en segundo lugar, tenemos con nosotros a Pedro Salinas, gestor desde hace más de 15 años de una consultoría financiera. Hola, Pedro. Hola, gracias por invitarme, Josep. Perfecto, empecemos entonces. Pedro, ¿cuál es tu primera pregunta? Para aquellos que no estén familiarizados, ¿qué es exactamente un fondo de inversión? Un fondo de inversión es un instrumento de ahorro que agrupa las aportaciones hechas por diferentes personas que se denominan partícipes y que desean invertir sus ahorros. El dinero reunido se invierte en diversos instrumentos financieros, como acciones, bonos, derivados, divisas, entre otros, de acuerdo con la política de inversión establecida en el folleto del fondo. Entendido. ¿Por qué son tan importantes? Es decir, ¿cuáles son las ventajas de invertir en fondos de inversión para los partícipes? Hay varias ventajas. Primero, la diversificación, ya que el dinero se reparte en diferentes activos, sectores y mercados, lo que reduce el riesgo. Segundo, se puede acceder a mercados que tal vez no estarían disponibles para inversores individuales. Y tercero, existe una gran variedad de fondos que se adaptan a distintos perfiles de riesgo y la gestión está a cargo siempre de profesionales que analizan los mercados para obtener la máxima rentabilidad. Finalmente, hay una ventaja fiscal que apuntaría. El gestor va comprando y vendiendo dentro del fondo, que éste tiene un tipo impositivo bonificado, y el partícipe no tendrá que tributar, cosa que sí que tendría que hacer si la inversión la hiciera de manera directa. Además, uno puede cambiar de un fondo de inversión a otro sin tener que tributar, siempre que cumpla una serie de condiciones, claro. Ya, pero supongo que hay varios tipos de fondos de inversión, ¿verdad? ¿Podrías explicarme qué tipos de fondos existen? Claro, hay varios tipos. Los fondos de renta variable invierten en acciones de compañías. Dentro de estos encontramos los fondos pasivos o indexados, que replican un índice de referencia, como puede ser el IBEX 35. También existen los fondos gestionados, donde el gestor decide los pesos de cada empresa en la cartera. Entiendo. Luego están los fondos de renta fija, que invierten en bonos de gobiernos o corporativos, es decir, emitidos por empresas. En este tipo de fondos es vital seguir las políticas monetarias de los diferentes bancos centrales, como el Banco Central Europeo, la Reserva Federal Americana, el Banco de Inglaterra, toda la afectación que tienen en la curva de tipos de interés y en los movimientos de los mismos. Y eso no lo es todo. Tenemos los fondos de fondos, que invierten en otros fondos de inversión de distintas gestoras, y los fondos mixtos, que invierten tanto en renta fija como en renta variable. Ahora ya nos queda más claro, pero ¿qué se tiene en cuenta a la hora de gestionar las carteras de fondos de renta fija y renta variable? Debemos tener en cuenta tres diferentes enfoques o análisis. El primero es el análisis top-down, que considera la situación macroeconómica, geopolítica y políticas monetarias para tomar decisiones sobre sectores, industrias y tipos de compañías. El segundo es el análisis fundamental, donde se estudian detalladamente las cuentas de resultados y el balance de las empresas para seleccionar aquellas con mejores perspectivas. El tercer enfoque es el análisis ESG o de sostenibilidad, que evalúa aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza de las empresas. ¿Cómo se aseguran de mantener un equilibrio entre los enfoques macroeconómicos y el análisis detallado de las empresas en la toma de decisiones de inversión? Pues, para mantener un equilibrio, se suele llevar a cabo un proceso de inversión que combina ambos enfoques de manera complementaria. Primero, se realiza el análisis top-down, que hemos mencionado anteriormente, para tener en cuenta el contexto macroeconómico, las políticas monetarias y las tendencias sociales que pueden afectar a las compañías en las que invertimos. Luego realizamos un análisis fundamental para estudiar a fondo las cuentas de resultados, el balance y las métricas operativas de las empresas. Y también se organizan reuniones con los equipos directivos de estas compañías para conocer sus previsiones y estrategias. Finalmente, se aplica el análisis ESG para evaluar aspectos de sostenibilidad
y responsabilidad corporativa. Al integrar estos enfoques, se seleccionan aquellas empresas que encajan con nuestro escenario macroeconómico y cumplen con nuestros criterios financieros y de sostenibilidad, buscando así maximizar el potencial de retorno y minimizar los riesgos en nuestras carteras de inversión. Supongo que no todas las empresas tienen los criterios necesarios. ¿Existe alguna lista de exclusiones de empresas en las que no desean invertir? Sí, Pedro, mira, la política de integración de riesgos de sostenibilidad establece la integración de aspectos ESG en los procesos de inversión. En algunos casos, en función de la materialidad del impacto ESG, esta política puede llevar a la exclusión de determinadas inversiones, mientras que en otros casos impone restricciones. No obstante, aquí trabajamos activamente mediante el diálogo y el voto activo en las juntas de accionistas para buscar una mejor estabilidad en el futuro de estas compañías, incluso si inicialmente presentan aspectos que no encajan con los criterios de sostenibilidad. Karma, parece un proceso muy completo y riguroso. También quería preguntarte sobre cómo afectan los diferentes perfiles de inversores al porcentaje de inversión en renta fija y renta variable en fondos mixtos. Pues el porcentaje de inversión en renta fija y renta variable en los fondos mixtos depende del perfil inversor. Para un fondo mixto más conservador se asignará más peso en renta fija que en renta variable, mientras que para un perfil más arriesgado la proporción se inclinará hacia la renta variable. ¿Y quién decide? ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de toma de decisiones para gestionar las carteras? Es decir, las decisiones se tomarán desde un comité de forma colegiada, entiendo. Hay varios comités de inversión semanales donde los equipos especialistas de cada sector económico o activo financiero exponen sus ideas y recomendaciones, atendiendo siempre al proceso de inversión descrito anteriormente. Después, con carácter mensual, hay un comité de estrategias de inversión en el que acuden los responsables de cada área de inversiones y se plantean y se consensúan las diferentes estrategias de inversión. ¿Y nos podrías explicar un poco más sobre el análisis ESG? El objetivo del análisis ESG o de sostenibilidad en la gestión de las carteras de inversión es evaluar las empresas atendiendo a 3 grandes aspectos: criterio medioambiental, criterio social y criterio de gobernanza. Buscamos empresas que sean respetuosas con el medio ambiente, que gestionen adecuadamente el talento y las condiciones de sus empleados, la relación con sus clientes y proveedores, y que tengan una gobernanza sólida y diversa en la toma de decisiones. Integrando estos criterios, buscamos compañías que puedan ser financieramente viables y capaces de adaptarse a los cambios del futuro y que al mismo tiempo generen un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. A la práctica, ¿qué debería hacer una empresa para cumplir estos criterios? ¿Nos puedes poner algún ejemplo? Sí, claro. Para cumplir el criterio medioambiental, una empresa de tecnología podría establecer objetivos para reducir su huella de carbono al implementar prácticas de reciclaje de elementos electrónicos y optar por el uso de las energías renovables en sus operaciones. También podría implementar y promover programas de igualdad de género en su plantilla para garantizar condiciones más justas y así cumplir con el criterio social que el análisis ESG evalúa. O asimismo, una empresa financiera puede establecer un comité de auditoría independiente en su junta directiva, adoptar políticas de cumplimiento rigurosas y divulgar sus prácticas de gestión de riesgos a los inversores como medida para intentar cumplir con el criterio de gobernanza. De acuerdo, me hago más a la idea. Karma, quería hacerte otra pregunta. En caso de inflación, ¿cómo gestionan las carteras de renta fija ante un entorno macroeconómico inflacionista y de subida de tipos de interés? Ante esta situación, el mercado de renta fija lo que hace es empezar a cotizar esa mayor inflación incrementando la rentabilidad de los bonos. En general, los bonos a corto plazo suben con fuerza sus rentabilidades debido a las expectativas de subidas de tipos por parte de los bancos centrales para luchar contra esta inflación, y los largos plazos también experimentarán un movimiento de subida en rentabilidad reflejando sus expectativas de crecimiento e inflación en el futuro. Normalmente, este movimiento viene con aplanamiento de la pendiente de tipos de interés, al producirse mayores subidas en las rentabilidades de los cortos plazos que de los largos plazos. En este entorno, mantendríamos una baja exposición a tipos de interés a través de duraciones cortas en las carteras de renta fija. Y aquí, por ejemplo, podemos usar instrumentos derivados como los futuros de bonos de gobierno para bajar la duración de la cartera. En el posicionamiento de la cartera de bonos corporativos, adoptamos un sesgo defensivo, invirtiendo en sectores como utilities o telecomunicaciones, debido al aumento de la volatilidad de tipos y a las condiciones financieras más restrictivas para las compañías. Además, miramos también la evolución esperada de los ratings otorgados por las agencias de rating como Standard & Poor's o Moody's y analizamos el valor relativo entre diferentes seniorities,
es decir, según el orden de prelación en caso de impago de la deuda para valorar su atractivo a la hora de invertir. Así también miramos los ratings ESG y el valor relativo entre los diferentes tipos de activo ESG existentes, es decir, bonos verdes, sociales, sostenibles, ligados todos ellos a la sostenibilidad frente a los bonos convencionales. Y para terminar, ¿cuáles crees que son las principales variables a tener en cuenta para valorar un fondo de inversión? ¿Es el rendimiento la única variable o la más importante a tener en cuenta? También, ¿cuál sería el proceso idóneo que un inversor particular debería llevar a cabo para la selección de un fondo de inversión óptimo? Sí, te cuento. Para valorar un fondo es importante, por supuesto, tener en cuenta los rendimientos obtenidos por este comparado con otros fondos con la misma política de inversión. No obstante, es importante también medir el riesgo que asume el fondo de inversión para obtener esta rentabilidad. Por eso, pensamos que hay que evaluar ambas variables conjuntamente. Las comisiones que tienen los fondos de inversión también son importantes a la hora de comparar varios fondos. Para poder seleccionar el mejor fondo de inversión para un inversor, deberíamos tener claro el perfil de inversión que le permita construir una cartera de fondos de manera adecuada y eficiente. Y, para determinar este perfil de inversión, deberíamos tener en cuenta, primero, sus conocimientos financieros, su aversión al riesgo, el horizonte temporal de su inversión y, sobre todo, su objetivo financiero. Al final, los fondos son los ladrillos para construir esta cartera y hay múltiples maneras de hacerlo, desde delegando todo en un fondo mixto que combina renta variable y renta fija, hasta construir la cartera con fondos específicos de cada clase de activo. Cuando analicemos los fondos, deberemos tener en cuenta qué función queremos que tengan en la cartera y a partir de ahí, con datos de rentabilidad histórica, de riesgo, del posicionamiento del fondo y los costes asociados, podremos comparar entre fondos que sean homogéneos de cada clase de activo. Hay distintos indicadores para hacer todo esto, pero profundizar ese nivel deberíamos ya dejarlo para otro capítulo. Seguro que sí. Bueno, Karma, me has dado una buena clase y he tomado buenos apuntes. Muchas gracias. Gracias a ti por tus preguntas y a Josep por invitarme. Ha sido un placer. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Formación Financiera Aula, la formación del programa Aula de CaixaBank. Creo que hemos cubierto muchas preguntas importantes sobre los fondos de inversión y su gestión. Agradecemos mucho a Karma Piñol por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros. Espero que nuestros oyentes también hayan disfrutado de este episodio. Nos despedimos recordando que llegamos a la recta final de la tercera temporada. Os esperamos en el siguiente y último capítulo del podcast Formación Financiera Aula. Recordad que podéis seguirnos a través de las principales plataformas como Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Un saludo y gracias por la confianza. En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores, ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.